¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con la mente humana cuando le robas el mundo exterior? No hablo de cerrar los ojos para dormir, ni de una habitación en penumbra. Hablo del vacío absoluto, 0 fotones. Un lugar donde la mano frente a tu cara es solo una idea, no una imagen. Me ofrecieron $50,000 por pasar 30 días en un búnker subterráneo, en oscuridad total. Sin reloj, sin teléfono, sin contacto humano. Solo yo, mis pensamientos y un sistema de entrega de comida que funcionaba en silencio. Al principio, pensé que sería un ejercicio de meditación extrema. Al 10º día, empecé a desear que las paredes me gritaran. Pero al 20º día, las paredes empezaron a responder. Dicen que la naturaleza aborrece el vacío y la mente humana no es diferente. Cuando el cerebro no recibe estímulos, empieza a fabricarlos. Pero lo que yo experimenté no fueron simples alucinaciones. No fueron luces de colores o espejismos de la retina. Fue una invasión. Algo que vive en el espectro de lo que no podemos ver, aprovechó el silencio de mis sentidos para deslizarse por las grietas de mi cordura. Hoy voy a contarles lo que realmente sucedió en ese búnker y por qué, aunque ahora estoy bajo la luz del sol, sigo sintiendo que hay algo sentado en el rincón oscuro de mi mente, esperando a que parpadee. El búnker era una cápsula de hormigón y acero, diseñada para ser un ataúd tecnológico. Cuando el supervisor cerró la escotilla y las luces se apagaron de golpe, sentí una presión física en los ojos. Es una sensación extraña. El cerebro se esfuerza tanto por ver algo que crea una estática visual, una especie de nieve gris que baila en la nada. La regla número 1 del contrato era simple. No intentes medir el tiempo, pero es imposible no hacerlo. El ritmo de tu propio corazón se convierte en un metrónomo obsesivo. Los primeros 3 días fueron de una calma engañosa. Dormía mucho, comía cuando sentía hambre y caminaba en círculos por la habitación de 4x4, tocando las paredes para asegurarme de que el mundo seguía existiendo. Pero al 4.º día, el silencio empezó a tener textura. Empecé a escuchar un zumbido de baja frecuencia que no venía del sistema de ventilación. Venía de dentro de mis propios huesos. Era como si el búnker estuviera afinándose a una frecuencia específica, preparándome para lo que estaba por venir. Fue en la noche del 5.º día cuando ocurrió el primer incidente. Estaba sentado en el suelo, intentando recordar el rostro de mi madre, cuando sentí una ráfaga de aire helado en la nuca. No había corrientes de aire en el búnker. Cerré los ojos, aunque daba igual tenerlos abiertos, y escuché una voz. No era una voz externa, era como un pensamiento que no me pertenecía, con un tono metálico y antiguo. Gracias por abrir la puerta. Teníamos mucha hambre. En ese momento, comprendí que los $50,000 no eran un premio, eran el precio de mi alma. Para el 10º día, la noción de arriba y abajo empezó a disolverse. Mi cuerpo ya no sabía si estaba despierto o sumergido en un sueño lúcido y eterno. El cerebro, desesperado por un solo fotón de luz, empezó a proyectar escenas en el vacío, paisajes de bosques negros, ciudades de cristal roto y rostros que se derretían como cera. Pero lo más aterrador no era lo que veía, sino lo que escuchaba. La acústica del búnker se volvió hipersensible. Podía escuchar el roce de mi ropa contra mi piel, como si fuera el estruendo de una lija. Fue entonces cuando los pasos comenzaron. Yo estaba sentado en una esquina, abrazando mis rodillas, intentando recitar poemas para mantener mi lenguaje intacto, cuando escuché un paso pesado en la esquina opuesta. Tap, tap, tap. Era un sonido sólido sobre el hormigón. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, hasta que mis pulmones ardieron. Los pasos se detuvieron justo frente a mí. Podía sentir el calor de un cuerpo invisible, una presencia masiva que desplazaba el aire. Sentí unos dedos largos, gélidos,
y con una textura de papel seco, rozando mi frente. No grité porque el miedo me había cosido la garganta. La voz mental regresó, pero esta vez con una claridad devastadora. Tu mente es un mapa muy pequeño, pero tiene rincones donde nunca has entrado. Déjanos ver. De repente, imágenes de mi infancia que había olvidado por completo empezaron a pasar frente a mis ojos cerrados, pero distorsionadas. Vi mis cumpleaños, pero todos los invitados tenían agujeros negros en lugar de ojos. Vi mis logros, pero todos terminaban en cenizas. La entidad estaba comiendo mis recuerdos, filtrándolos a través de su propia oscuridad. El búnker ya no era una habitación, era un sistema digestivo para algo que no pertenecía a este plano. Al llegar al día 15, mi cordura era un hilo fino a punto de romperse. La oscuridad total ya no era negra, era de un color violeta eléctrico que palpitaba al ritmo de mis sienes. Empecé a ver geometrías imposibles flotando en el aire, cubos que se plegaban sobre sí mismos y espirales que succionaban mi atención hacia un centro infinito. Recordé una advertencia que un antiguo participante de experimentos similares me había dado. Si empiezas a ver patrones, no intentes descifrarlos. Son la red de pesca. Intenté taparme los ojos, pero las imágenes estaban grabadas directamente en mi corteza cerebral. La entidad, a la que empecé a llamar el invitado, se volvió más audaz. Ya no solo observaba mis recuerdos, empezó a reescribirlos. De repente me encontraba en situaciones que nunca viví, asesinatos que yo cometía en mis visiones, rituales en templos de piedra bajo cielos rojos, palabras en idiomas que mi lengua no podía pronunciar. El invitado me obligó a hacer un ejercicio mental, imaginar un espejo frente a mí en la oscuridad absoluta. Cuando lo hice, vi mi propio reflejo, pero mi imagen en el espejo mental tenía una sonrisa que llegaba hasta las orejas y unos ojos que brillaban con una luz blanca y fría. Mi reflejo empezó a hablarme, dándome órdenes. Cuando salgas de aquí, no serás tú, seremos nosotros. Solo necesitamos que nos entregues el último rincón de tu voluntad. La presión en mi cráneo era tan fuerte que empecé a golpear mi cabeza contra el muro de hormigón, buscando que el dolor físico me devolviera a la realidad. Pero el dolor solo alimentaba a la sombra. En la cuarta semana, el hambre física desapareció, reemplazada por un hambre espiritual que me consumía por dentro. El sistema de comida seguía funcionando, pero el sabor de la comida era como ceniza y metal. Mi cuerpo se sentía ligero, casi etéreo, como si estuviera perdiendo densidad atómica. El invitado se había fundido con mi sistema nervioso. Ya no distinguía entre mis pensamientos y sus susurros. Una noche, si es que se le puede llamar así, sentí que mi cuerpo se elevaba del suelo. No era una alucinación, sentía la gravedad soltándome. En ese estado de levitación inducida, vi el origen de la entidad. No era un demonio, era un parásito de la conciencia proveniente de un lugar llamado el Gran Vacío, un espacio entre dimensiones donde nada existe y todo tiene hambre. Habían estado esperando a que un humano fuera lo suficientemente estúpido como para apagar sus sentidos por completo, creando el puerto de entrada perfecto. Me mostraron el futuro si me rendía, una vida donde yo caminaría, hablaría y amaría, pero mi conciencia original estaría encerrada en una caja oscura dentro de mi propio cerebro, viendo a través de mis ojos cómo la entidad usaba mi cuerpo para sembrar el caos y el miedo en otros. Cada vez que yo sentía pánico, ellos se hacían más fuertes. Me di cuenta de que el experimento no era para ver cuánto aguantaba yo, sino para ver cuánto tardaban ellos en descargar su esencia en un contenedor biológico. Estaba a punto de perder la batalla final por mi propio yo. El día 30 llegó con el sonido metálico de la escotilla abriéndose. Cuando la luz artificial del pasillo inundó el búnker, sentí que mis ojos estallaban. El dolor era insoportable, pero fue el regreso de la luz lo que hizo que la entidad retrocediera, aunque no se fue del todo.
El supervisor y 2 médicos me sacaron a rastras, cubriéndome los ojos con vendas. Me preguntaron mi nombre, mi edad, mi dirección. Respondí correctamente, pero mi voz sonaba hueca, como si viniera de un pozo profundo. Me entregaron el dinero, los $50,000, pero al tocar los billetes sentí asco. Eran trozos de papel muerto. En el hospital, durante el chequeo posterior, los médicos estaban desconcertados. Mis pupilas no reaccionaban normalmente a la luz, y mis ondas cerebrales mostraban patrones nunca antes vistos en un ser humano, similares a los de alguien en coma profundo, a pesar de que yo estaba despierto y hablando. Cuando finalmente me dejaron ir y llegué a mi casa, cerré todas las cortinas. La luz del sol me quemaba la piel. Me miré en el espejo del baño, y por un segundo vi a la entidad asomándose detrás de mis pupilas. No se han ido. Han dejado una semilla de oscuridad en mi mente. Ahora, cada vez que cierro los ojos para parpadear, escucho el mismo paso pesado sobre el hormigón. Y lo peor es que a veces, cuando estoy en lugares públicos, veo a otras personas que tienen ese mismo brillo violeta eléctrico en el fondo de sus ojos. No fui el único voluntario. Estamos entre ustedes, y solo estamos esperando a que el mundo entero se quede a oscuras para que el invitado tome el control total. Y así termina el registro de mis 30 días en el abismo. La ciencia lo llama privación sensorial, pero yo lo llamo la apertura del velo. El dinero ya se ha gastado, pero la deuda que contraje con lo que vive en la oscuridad es eterna. Dime, la próxima vez que te encuentres en una habitación completamente oscura, aunque sea por unos segundos, podrás evitar preguntarte si el silencio que escuchas es real o si hay algo entrando en tu mente ahora mismo. Si este relato te ha hecho dudar de la seguridad de tus propios pensamientos y quieres seguir explorando los experimentos más oscuros de la humanidad, deja tu pulgar arriba. Suscríbete a Sombras Eternas y activa la campanita, porque el vacío siempre tiene nuevas historias que contar. Y dime en los comentarios, ¿pasarías 30 días en oscuridad total por esa cantidad de dinero, sabiendo que podrías no volver a estar solo en tu propia cabeza? Te leo allí abajo. Buenas noches, y trata de mantener una luz encendida.